Señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Quien les habla es el ingeniero Ángel Cancho García. Y el día de hoy vamos a continuar, ¿no?, con este diplomado de monitoreos ambientales. El día de hoy vamos a hablar de monitoreo de calidad de aire. Antes que nada, muchachos, pedirle disculpas si es que no se oye muy bien mi voz. Lo que pasa es que estoy un poco mal de la garganta. Estoy resfriado. Por lo que no puedo hablar muy fuerte, ¿no? Me duele la garganta. Sin embargo, vamos a desarrollar este módulo para que sea un poco didáctico, ¿no?, como todos los módulos anteriores, para que sean entendibles, ¿no? Antes que nada, muchachos, a nombre de la Cámara Internacional de Medio Ambiente, le damos la bienvenida y de antemano ya el agradecimiento por participar en este diplomado, ¿sí? Listo, muchachos. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son monitoreo de la calidad de aire. ¿Ok? Recordar, muchachos, que los monitoreos casi, no digo siempre, sino casi siempre se van a hacer por 24 horas, ¿no? Es un 90% con un 99% que se hace monitoreo de aire por 24 horas, pero también hay algunos monitoreos, ¿no?, dependiendo más que nada del cliente, que se puede hacer por un tiempo promedio, llamémoslo así, ¿no? Recordar que se van a utilizar unos filtros, recordar que el laboratorio en sí, ¿no?, nosotros con el laboratorio que hacemos ya el contrato, nos da un filtro ya con un peso específico, ¿no? Los filtros más o menos son, dependiendo, ¿no? Si hacemos un PM10, una medición o un monitoreo de aire de PM10 de alto volumen, más o menos nos da un filtro de forma rectangular, que puede ser de vidrio o de cuarzo, ¿no? Mientras que si es un PM10 o PM2.5 de bajo volumen, te dan estos filtros pequeños de forma circular, ¿no? Más que nada siempre nos dan uno de alto volumen, ¿no? Uno de forma rectangular. Muy difícil que hagamos uno de bajo volumen. Ahora es importante perdón, es importante ver cuáles son estos conceptos y cómo se debe elaborar un monitoreo, ¿no? Bueno, el objetivo general, muchachos, de esta capacitación es evaluar los componentes ambientales y cumplir así con el programa de monitoreo establecido en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Recordar que un monitoreo ambiental es importante para todo, ojo, muchachos. Si yo quiero empezar a hacer una actividad determinada, que puede ser obra, por ejemplo, tengo que hacer mi línea base, ¿no? Dentro de mi línea base está establecido, ¿no?, mi objetivo, mi monitoreo ambiental, para saber cómo estoy yo encontrando, ojo, cómo estoy encontrando el lugar o mi zona de influencia donde voy a elaborar. Y ese es como línea base, ¿no? Y aparte de hacer mis monitoreos mínimo una vez al año, mis monitoreos externos, para saber cómo estoy manteniendo, ¿no? Cómo lo encontré, cómo lo estoy manteniendo, si he contaminado o no he contaminado. Y por último, ¿no?, para darle los controles necesarios que debería. ¿Sí? Igual para una mina, ¿no?, de establecer los estudios de impacto ambiental o el PAME. Dentro del estudio de impacto ambiental están los monitoreos ambientales, muchachos, ¿sí? Bueno, dentro de los objetivos específicos tenemos realizar monitoreos establecidos en los parámetros identificados así en la herramienta de gestión ambiental, ¿no?, ya sea un estudio de impacto ambiental, un PAMA, etcétera, ¿no?, y comparar los resultados con los ECAs y los límites máximos permisibles, ¿no? Muchachos, la introducción, ¿no? La contaminación en sí del aire se define como la presencia de materiales indeseables en la atmósfera, que en cantidades lo suficientemente grandes pueden dañar la salud humana, vegetación, los bienes humanos, el medio ambiente global, ¿no?, en sí. La existencia de estos materiales en el aire pueden también causar olores desagradables, irritación o molestia, sin ser necesariamente la concentración de exposición, una concentración que pueda causar efectos tóxicos. Ojo, ¿no? Entendiendo, todo más o menos en esta parte no quiere decir. La existencia de estos materiales en el aire pueden también causar olores desagradables que nos van a incomodar, ¿no? Nos puede causar inclusive irritación, molestias, sin ser necesariamente la concentración de exposición
una concentración que pueda causar efectos tóxicos, ¿no? O sea, de acuerdo a mi LMP, mi límite máximo permisible, todavía estoy dentro de mi límite máximo permisible. Sin embargo, mis actividades están generando molestia, ¿no? O estos materiales pueden generar dolores, irritación, sin yo exceder de acuerdo a lo que me dice el área de ojo. Pero también se necesita hacer ahí no capaz un monitoreo, pero sí podemos hacer una medida de control, ¿no? Cómo disminuir eso, ojo, porque también a la larga también puede ser penalizado, ¿no? En el caso que sea olores, ¿no? Nos puede venir hasta DGS y nos puede hasta sancionar, ¿no? Lo que es contaminación del aire, muchachos, definición según la Organización Mundial de la Salud, que es la contaminación del aire ocurre cuando la contaminación del aire ocurre cuando uno o varios contaminantes están presentes en tales cantidades y por tales periodos en el aire ambiental, que son nocivos a los seres humanos, animales, plantas, etcétera, ¿no? Y contribuyen a dañar o causar molestias al bienestar y uso de propiedades en grado medible, ¿no? La emisión de los contaminantes atmosféricos, ¿no? Va a haber emisión, va a haber deposición, va a haber efecto, ¿no? Va a haber emisión también. Ya vamos a ver qué es una emisión, ¿no? Ok, entonces hay que tener en cuenta esto. Perdón. Listo, como le decía, muchachos, perdón. Entonces, va a haber, ¿no? Va a haber siempre emisión y los contaminantes atmosféricos, ¿no? La emisión más o menos va a ser, o lo encontramos en chimeneas, puede ser una chimenea, ¿no? Y toda emisión va a ser expuesta o va a caer, digamos, en un cuerpo receptor, ojo, no olvidar o no confundir, ¿no? No olvidarnos más que nada que el cuerpo receptor va a ser o es o un cuerpo receptor puede ser un lago, un cuerpo de agua, digámoslo así, también puede ser el aire. Los mismos seres humanos somos cuerpos receptores, ¿no? Entonces tener en cuenta eso. Por eso hay ECA o estándares de calidad ambiental que recuerden que los ECA son medibles, digámoslo así, para lo que son los estándares ambientales, estándares de calidad ambiental, pero para los que son los cuerpos receptores, ¿sí? Ok, muchachos. Bueno, vemos un pequeño ejemplo, ¿no? Lo que es aire limpio, aire sucio, contaminación de aire, ya sea monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de azufre, etcétera, plomo, material particulado, ¿no? Hay un aire limpio y un aire sucio, ¿no? Y muchachos, estos nos pueden generar enfermedades, claro que sí, jóvenes, ¿no? O sea, por algo ahí se debe de llevar o se tiene que llevar un control de todas nuestras actividades que hagamos, ojo. En lo que son emisiones, bueno, mejor dicho, vamos a tener emisiones, que son las contaminantes primarios de gas, partícula, etcétera. Va a haber transporte de dispersión. ¿Qué es este transporte de dispersión, muchachos? ¿Quién es el encargado o el encargado en sí de hacer que se dispersan estos contaminantes, ¿no? Una vez que ha salido por la chimenea o por en sí por el efluente, ¿no? Que sería el viento, la turbulencia, etcétera. Transformación, va a haber una transformación, muchachos, que puede ser de acuerdo a los factores climatológicos o externos que se encuentran en el aire. Ojo, acá podemos ver claramente lo que es emisión. Emisión es esto, muchachos, una vez que la emisión se va a medir acá a nivel de la chimenea, ¿sí? A esto llamamos emisión, la concentración neta de lo que está saliendo o lo que está botando mi fábrica o mi empresa, ¿sí? Mientras que la emisión es una vez que ha pasado ha sido transportado mediante el viento, ha pasado una transformación mediante humedad o calor, o etcétera, va a ver, esa es la emisión, ¿no? El nivel en sí de la contaminación dentro en sí del ambiente, ¿no? Que nos va a afectar directamente a nosotros. Esa es una emisión. ¿Ok? Entonces, más o menos estamos claros con los conceptos. Bueno, van a ver efectos, contaminantes secundarios, contaminación urbana, contaminación a la persona, etcétera, ¿no? Acá vemos lo que de la contaminación del auto, la contaminación de la casa, de las empresas, etcétera, ¿no? Siempre va a haber una contaminación. Recordar, muchachos, que es muy difícil, muy por no decir casi imposible que eliminemos al 100%, ¿no?
por eso nos dan parámetros, ¿no? O límites máximos permisibles. Lo recomendable es minimizar al mínimo, muchachos, o minimizar lo máximo que podamos estos contaminantes, ¿sí? Claro que sería fabuloso eliminarlo del 100%, pero es un poco difícil. Criterios de muestreo, ¿no? Ojo, existen varios criterios para determinar la logística de un programa de monitoreo, ¿no? En especial para las instalaciones relacionadas con el manejo de residuos deben tomarse en cuenta lo siguiente, ¿no? En sí, ¿qué criterios vamos a tener para muestrear o hacer nuestros monitoreos, ¿no? Según el tipo de instalación, puede ser estación de transferencia, planta de tratamiento, bueno, lo que es residuos sólidos, o también cuando nos pidan lo que es emisión directamente, ¿no? Según la ubicación de la instalación. Ojo, recordad que los monitoreos de aire, muchachos, de la calidad de aire, se hacen o se elaboran o tienen que tomarse a una determinada altura. Ojo, ya puede ser en el techo, en una azotea, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos que tomar las medidas de seguridad necesarias, ojo, como los cuales utilizar un andamio, utilizar un arnés, no sé. Hace poco, bueno, tuve la oportunidad, ¿no? de supervisar un trabajo en una empresa agroindustrial, en la cual fabrica, bueno, pasta de tomate. Dentro de esta empresa, los envases, llamémoslo así, lo colocaban uno sobre otro, más o menos formando una fila, ¿no? Perdón, formando una columna de 2 metros 40 hasta casi 3 metros, ¿no? Y encima de esos envases teníamos o encima de esos apilamientos teníamos que hacer el monitoreo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí cómo se puede hacer, muchachos. Bueno, lo que hicimos fueron las medidas de seguridad. Se puede instalar un andamio, una escalera no es muy recomendable, de acuerdo, dependiendo de la altura, ojo. De ahí tenemos lo que es, se utilizó, por ejemplo, en ese caso, el montacarga, que nos ayudó. Pero hay diferentes maneras, muchachos, pero lo recomendable es tenerla, o cumplir, o velar por la seguridad de nosotros, ojo. ¿No? Como digo, según la ubicación, según la cantidad del tipo de residuos que manejamos, según la eficiencia de la operación, etcétera, ¿no? Bueno, los conceptos básicos ya lo sabíamos, lo hemos visto, nuevamente les recuerdo. Estándares de calidad ambiental, que es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, ojo, ¿sí? Cuerpo receptor, que pueden ser, ¿no? Un lago, el aire, el ambiente en sí, la persona o el ser humano, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni del ambiente. ¿Ok? No representa, y tampoco, muchachos, ojo, tampoco son, tampoco van a ser penalizadas o castigables, como quieren decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque son solamente estándares, no son normas, no son leyes, ¿no? Que de acuerdo a nuestra constitución sí son penalizados, ¿no? Pero es un estándar nomás que podemos hacerlo inclusive dentro de la empresa, un estándar interno. Entonces estos son los ECAs. Bueno, tenemos ahí los límites máximos permisibles, que es concentración, un grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan en sí a un efluente o a una emisión, que al ser excedido causa o puede causar daños a la salud, bienestar humano y al ambiente, ¿no? Los LMP sí pueden causar daños. Son castigables, también son castigables, muchachos. Y estos se caracterizan o se van a tomar en las muestras en sí, muchachos, en un efluente, cuando fuera agua, por ejemplo, o una emisión, ¿no? Ya hablamos o ya entendimos más o menos qué es una emisión, que es al límite, o directamente en la chimenea, o directamente lo que está saliendo, muchachos, ojo. Recordar que vamos a encontrar lo que son las concentraciones directas de contaminación ahí, ¿ya? En lo que es emisión. Justo lo que le decía, emisión, transferencia, descarga de sustancias contaminantes del aire desde la fuente o la atmósfera libre, ¿no? O desde la fuente hacia la atmósfera libre, esa es la emisión. El punto de la superficie donde se efectúa la descarga se denomina fuente. Este término se utiliza para describir la descarga y el caudal de esa descarga, ¿no? Eso es lo que ya hemos visto en la imagen. La emisión, muchachos, es la transferencia de contaminantes del aire desde la atmósfera libre a un receptor tal como un ser humano, planta, edificio, etcétera, ¿no? De acuerdo, después que haya sufrido un cambio o unos cambios, de acuerdo
¿no? O unos defectos o una transformación puede ser por la humedad, la temperatura, etcétera. Esa es la emisión, ¿no? Lo que vamos a encontrar o lo que ya sí o sí nos va a contaminar, ¿no? ¿Se mide ambos? Sí, muchachos, ambos se mide, la emisión y la emisión. El cuerpo receptor, que es el ecosistema donde tienen o pueden tener destino final los residuos peligrosos. No son cuerpos receptores las aguas, la atmósfera, suelo, la estructura geológica estable y confinada, etc. Bueno, normativa para la calidad del aire, muchachos, de acuerdo al decreto supremo 003-2008, estándar de calidad ambiental, los secas. Es el mismo concepto que le dije, ¿no? Concentración o grado de elementos que no presentan riesgo significativo para la salud. Y de acuerdo con el decreto supremo 014-2010, límite máximo permisible para el aire, concentración o grado de elementos, sustancias, parámetros que sí nos van a causar daño directamente al cuerpo humano, ¿no? Ojo, también cuando hagamos un monitoreo, muchachos, tenemos que tomar esto en cuenta, ojo. Muy aparte de la emisión. Tenemos una empresa X, la empresa... ¿Cómo le ponemos? Empresa 6C Constructores, ¿no? O 6C Laboratorios. Tenemos que el aire va de norte a sur, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que medir también es el barlovento y el sotavento, ojo. Ojo, le digo acá. Barlovento va a ser, muchachos... El barlovento vamos a medir nosotros con... o va a ser en sí el aire antes de... O el aire limpio, llamémoslo así, ojo. Llamémoslo así, el aire limpio. Mientras que el sotavento va a ser el aire contaminado, ¿no? Después de... Antes de la empresa o antes de la emisión, mi barlovento. Y después de la emisión, mi sotavento. Esto se tiene que medir, muchachos. ¿Con qué se mide? No vamos a utilizar el highball, que con el highball sí medimos lo que es emisión. No, con esto, muchachos, lo vamos a medir con la estación meteorológica, ¿no? Por eso también, aparte de tener nuestro highball, necesitamos sí o sí nuestra estación meteorológica para hacer lo que es monitoreo de la calidad de aire, ¿sí? Recordar, muchachos, que todos nuestros resultados o todas las muestras tienen que estar en laboratorios acreditados, ¿no? ¿Cómo sé que un laboratorio está acreditado? Pues tiene un certificado de acreditación, ¿no? Valga la redundancia, por el INACAL, ¿no? El Instituto Nacional de Calidad. Ahora, si nosotros trabajamos con un laboratorio que no está acreditado, cuando nos venga una fiscalización o una auditoría, podemos caer en multa, ¿sí? ¿Por qué? Porque este laboratorio no me acredita a mí o no me da fe de que es un laboratorio que hace bien las cosas o es un laboratorio que conoce su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es lo que tengo que conocer o tiene que estar acreditado mi laboratorio. Sí, muchachos, recordar en el INACAL. Igual los equipos que utilicemos, ¿no? Los equipos tienen que contar con su certificado de calibración que esté vigente y actualizado, ojo. ¿Ya? Ok. Bueno, vemos marco legal, lo que es para el ECA, que es el decreto supremo 003-2008, ¿no? De acuerdo a mí, ¿no? ¿Qué parámetros, muchachos, vamos a considerar? Perdón. Bueno, dependerá del origen de la descarga o de la emisión, ¿no? Según lo establecido en las normas por tipo de fuente y de cuerpo del receptor, tenemos que analizar en sí las alternativas de prevención y tratamiento en función a las condiciones permisibles de calidad ambiental. Para establecer impactos ambientales se deben considerar, muchachos, por lo menos los parámetros básicos para la calidad del ecosistema, potencialmente impactado por la descarga o en este caso la emisión, ¿no? ¿Qué vamos a monitorear o qué parámetros vamos a medir, ¿no? Lo que es calidad del aire, tenemos que medir lo que es dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno también, el ozono, partículas menores a 10 micras, en lo que es PM10, el plomo, el arsénico, ácido sulfurílico, etcétera, ¿no? Ahora, la Ley General de Medio Ambiente, la Ley 28611, también nos habla, ¿no? O nos da unos estándares nacionales de calidad ambiental del aire, que son los SECA, van en la mano, y nos da el tiempo, ¿no? Miren, por ejemplo, ojo,
Para el dióxido de azufre, que es lo que más se mide, nos dice que tiene que ser, sí o sí ser monitoreado 24 horas, ¿no? Y nos da también cuánto es lo que debe tener en sí. Dentro de estas 24 horas, ¿cuánto tiene que contener? 80 micras, ¿no? Sobre metros cúbicos. Igual el monóxido de carbono puede ser 8 horas o 1 hora. El dióxido de nitrógeno, bueno, puede ser anual o en 1 hora. El ozono, el sulfuro de hidrógeno, igual acá para lo que es PM10 y PM2.5, que son las partículas o partes por millón. Pues sí, es el material particulado, ojo, el material particulado que vamos a encontrar en lo que es lo que vamos a encontrar en sí en lo que es el aire. Bueno, el monitoreo no es un sentido amplio. Este término designa las mediciones repetitivas destinadas a seguir la evolución de un parámetro durante un intervalo de tiempo, ¿no? El monitoreo tiene un objetivo, sí, muchachos, tiene un objetivo saber, ¿no? Dar a conocer dónde o por qué se está produciendo ciertos cambios dentro de nuestro ambiente, dentro de nuestra zona de influencia. En un sentido más restrictivo se aplica a la medida regular de niveles de contaminantes respecto de una norma, ¿no? Para evaluar la eficacia de un sistema de evaluación y de control. Muchachos, clasificación de los métodos de medición. Hay que tener en cuenta cómo podemos hacer o cuáles son estas clasificación de los métodos de medición, perdón. ¿Ok? Pueden ser según su forma de operación. Tenemos los métodos discontinuos, que son, en términos generales, métodos manuales para los cuales se toma de muestra en el lugar. Y el análisis en el laboratorio son dos pasos separados, ¿no? Métodos continuos automáticos. Típicamente, muchachos, involucran equipamientos automáticos en un lugar fijo que realiza ambos procesos, toma de muestra y análisis, ¿no? Estos métodos son fundamentales cuando existen regulaciones que determinan niveles de prealerta y diferentes grados de alerta, ¿no? Según el método utilizado, tenemos el físico-químico, que es el contaminante. El contaminante sufre una transformación química y el producto de la reacción se determina por una técnica analítica apropiada. O también puede ser el método físico, que se mide una propiedad física o una variación para cada contaminante en forma selectiva, sin que se produzcan cambios en la composición de la muestra de aire, ¿no? Según sean considerados métodos de referencia o equivalentes, tenemos el método de referencia. Se han desarrollado para las determinaciones de los gases contaminantes más importantes y se los considera de referencia porque están avalados por una institución reconocida y se usan para verificar el cumplimiento de las normativas, ¿no? Generalmente son métodos manuales, poco automatizados y que requieren la colección de muestra por un tiempo relativo largo. En lo que es métodos de referencia, jóvenes, se han desarrollado equipos de medición continua automáticos que permiten obtener datos en forma prácticamente continua, intervalo de medición de 1 minuto, y conectarlos online con el centro de información. Esto es sumamente útil para detectar eventos y actuar en forma inmediata, ¿no? Los equipos deben pasar una prueba que determine su equivalencia frente a los métodos de referencia. Este ensayo es realizado por instituciones autorizadas, se ha desarrollado solo para los contaminantes más importantes, ¿no? Igual, ¿no? Acá nos habla o nos recuerdan que los equipos tienen que estar o más que nada calibrados, ojo. Tiene que sí o sí tener su certificado de calibración, muchachos, recordar eso, ojo. ¿No? El certificado también tiene que estar tiene que ser en un laboratorio reconocido por el INACAL. El certificado tiene que estar vigente, ¿no? Tiene que contar con un certificado y que se encuentre vigente. Los métodos equivalentes de medición, muchachos, existen diferentes clasificaciones de los equipos de medición automática o de forma continua, ¿no? Según las normas del país que lo certifica, siguiendo la normativa de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA de los Estados Unidos de Norteamérica como guía. La norma EPA 40, parte 53, subparte B, especifica los parámetros que deben medirse y los valores a los que deben responder para ser considerados métodos automáticos equivalentes. Estos también, muchachos, establecen las condiciones en sí de prueba, ¿no? Ojo, el procedimiento y la interferencia admitida con otros componentes. Recordar que hay equipos básicos en los métodos de referencias antes descritos y los otros emplean diferentes principios de medición denominados equivalentes, ¿ok? Los contaminantes ambientales primarios y secundarios, muchachos,
Los contaminantes que se producen directamente en algún proceso natural o debido a la actividad humana se denominan contaminantes primarios. Ojo, aquellos contaminantes que se producen directamente en algún proceso natural, ¿sí?, o debido a la actividad humana. Si el tiempo de residencia de estos en la atmósfera es suficiente, pueden participar en reacciones químicas y transformarse en otras sustancias contaminantes denominadas contaminantes secundarios. En algunos casos, muchachos, los contaminantes primarios no son dañinos. Por ejemplo, el NO, y si son los secundarios, en este ejemplo, el NO2, ¿no? Requerimientos mínimos para la selección de los puntos de muestreo. No va a ser nuestro punto de muestreo fácil acceso. Tiene que haber fácil acceso, seguridad contra el vandalismo, la infraestructura y libre de obstáculos, ¿no? ¿Por qué fácil acceso? Lo que le dije, ¿no? Casi siempre, no siempre, casi siempre va a ser en una zona alta. Ojo, también puede haber en zona baja, sí, muchachos, también se puede hacer en una zona baja o a nivel del suelo, pero lo hacen en diferentes niveles, ¿no? Puede ser en una zona alta, en una zona baja. ¿Por qué? Para ver de acuerdo a lo que es emisión, etc. Seguridad contra el vandalismo, ¿por qué? Porque va a haber monitoreos que son de 24 horas, ¿no? Entonces también tenemos que tener, o bien lo cuidamos nosotros, que eso pues es casi imposible, o la empresa que nos contrata, o la empresa que nos está haciendo, ¿no? Para los que trabajan por una empresa, o para los que trabajan, ¿no? Solos o como independientes, muchachos, ¿no? La empresa que nos contrata como monitorista nos puede o nos tiene que poner un vigilante para lo que es la noche, ¿no? La infraestructura tiene que ser la adecuada y libre de obstáculos para que no o por lo menos un ambiente no libre o seguro, más que nada, ¿no? El fácil acceso, ¿no? Se requiere que el sitio tenga fácil acceso debido a que se tendrán que realizar visitas regulares al mismo para recolectar muestras, inspeccionarlo, calibrarlo o para su mantenimiento, ¿no? Es así. Seguridad contra el vandalismo, que deberá estar protegido de todo tipo de acto de vandalismo, ya sea robo, rotura o una simple desconexión, pudiendo ocasionar la pérdida de datos, avería o desaparición del equipo, ¿no? También puede haber riesgos para el vándalo, ¿no? O por el vándalo. La infraestructura, que deberá contar con una mínima infraestructura, ejemplo, electricidad. Sí o sí tenemos que contar con electricidad. Recordar que nuestro highball o nuestro equipo funciona con electricidad para la operación de cualquier equipo, ¿no? En caso de contar con muestreadores automáticos, muchachos, es prácticamente indispensable el uso de líneas telefónicas para el envío de datos. Otras alternativas son las caras, ¿no? Pero más que nada la electricidad, muchachos. Libre de obstáculos, que nos dicen, sí, muchachos, del movimiento del aire alrededor de la entrada de la toma de muestra deberá estar libre de restricciones que afecten el flujo de aire en las cercanías del muestreador, ¿no? Por lo que se recomienda ubicarlo algunos metros alejados de edificios, árboles, etc. Métodos y equipo de muestreo para los diferentes contaminantes, ¿no? Tenemos el material particulado, que es principio básico para la medición del material particulado. Tener en cuenta si se pretende medir material particulado total, lo que es PM10, que sería material particulado menor a 10 micrones, o el PM2.5, que es material particulado menor a 2.5 micrones, ¿no? En el trabajo de laboratorio para material particulado se colocan los filtros, muchachos, en una estufa aproximadamente a 120 grados por un lapso mínimo de 2 horas. Esto se realiza para secar los filtros, ¿no? Normalización, digámoslo así. Luego se los mantiene en un recipiente con gel de sílice hasta su pesado. Se pesan para obtener el peso inicial, ¿no? Una vez tenemos el filtro como muestra la imagen, se realiza el proceso inverso. Se lo pone de vuelta en la estufa y se lo pesa obteniendo el peso final. Para obtener la concentración, muchachos, se divide la ganancia en peso por el volumen de aire que pasó a través del filtro, ¿no? Como vemos en la imagen. El método de referencia, ¿no? El EPA 40, de acuerdo al EPA. ¿Sí? Bueno, vemos un equipo de material particulado del laboratorio ambiental de Torata, por ejemplo. Si se dan cuenta, muchachos, en una zona con un punto alto, la ventaja, ¿no? La diferencia es que acá no están expuestos pues a caídas, ¿no? Tienen un muro que más o menos cumple con la medida de seguridad, que es de 1 metro de alto. Las personas están concentradas en su trabajo, ¿no?
aprobado por Estados Unidos. Método equivalente como clase 3, bueno, este es un equipo, digamos así, o la estufa en donde se hacen las mediciones de PM2.5, ¿no? El método equivalente automatizado, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a sus especificaciones técnicas. La tecnología óptica proporciona múltiples valores, muchachos, de PM simultáneamente, ¿no? De material particulado. Este es un espectrómetro green de aerosol láser, ¿no? Principio de funcionamiento como fuente de luz láser de diodo. Beneficio de la tecnología, ¿no? Mide dos parámetros, PM10, PM2.5, medición en tiempo real, no usa consumibles, mantenimiento mínimo, autocalibración fácil y rápido de usar. Bueno, vemos otros equipos para monitoreo de aire. Casi siempre todos son los mismos, casi siempre, no todos. ¿Sí? Igual acá. ¿Sí? Las mediciones, muchachos, de gases pueden efectuarse a través del monitoreo continuo obteniendo datos instantáneos. Otra forma, por medio de bombas tipo personales que llenen una bolsa y luego se determina la concentración pesando el gas que contiene la bolsa por los equipos continuos. Hay otros métodos, sí, que pueden ser por medio de una valija que llena la bolsa por vacío que la bomba genera en la caja. También puede ser por medio de canister, ¿no? Técnica de medición de NH3 por medio de una solución de ácido sulfúrico, el 0.1 molar, que está en un Impinger, se pasa a un volumen de aire determinado. Muchas gracias, muchachos. Espero que les haya servido esta pequeña capacitación, ¿no? Y igual, como le dije, ¿no? Cualquier duda o algo que no entienden, me escriben a mi correo angelgsg22@gmail.com. Nuevamente las disculpas del caso, ¿no? Si no pude hablar totalmente claro, digámoslo así, después del dolor en la garganta, muchachos, ¿no? Entonces ya continuamos, nos vamos a seguir viendo todavía en las siguientes clases. Todavía falta lo que es monitoreo de suelo, por ejemplo, monitoreo de ruido, ¿no? Y a ver si les enseño cómo se hace o se elabora, ojo, estoy viendo, no está todavía dentro del temario, pero vamos a ver si nos damos un tiempo y vemos cómo se o la elaboración en sí de un informe de monitoreo ambiental, ¿sí? Ok, jóvenes, conmigo sería todo, muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.